Gente de otros países se nos acerca para conocer más de las lecciones aprendidas del manejo forestal comunitario en México. Y creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, pero que también hay que trabajar más para garantizar que cada vez más comunidades cuenten con las capacidades de alcanzar ese tipo de desarrollo. Y cuando hablamos de manejo forestal comunitario, yo pensaría que dejemos de hablar del bosque y hablemos otra vez de territorios y pensemos en la integralidad de un predio, ¿no? En un ejido no nada más hay bosque, hay muchos otros usos y hay que ver la manera de compatibilizar esos usos. Y eso tiene mucho que ver con dos temas que representan, en mi opinión, un riesgo cuando hablamos de red, que es el tema de las fugas y el tema de la permanencia. El tema de las fugas me refiero a que cuando implementemos una estrategia de reducción de emisiones en una comunidad, pues probablemente las presiones o las causas de la deforestación tiendan a mudarse a un predio aledaño o a otra región del país, pero que no estamos atacando las causas de la deforestación, por lo tanto se están desplazando. Eso quiere decir que no estamos realmente reduciendo la deforestación, sino nada más la estamos moviendo del lugar. Ese es un reto, porque si una comunidad está haciendo un esfuerzo por reducir la deforestación y llegan taladores ilegales de la comunidad de al lado, o su mismo problema de deforestación se traslada al predio vecino, bueno, eso va a ser un problema a nivel nacional, o a nivel local inicia, pero a nivel nacional es un tema que tenemos que considerar. El otro tema es el tema de la permanencia del carbono. Cuando estamos hablando de red, estamos hablando de que vamos a conservar el carbono en los bosques, lo cual quiere decir que pone en la mesa la duración del contrato. ¿Por cuánto tiempo tiene que quedarse el carbono en los bosques? ¿No? Y ahorita se están planteando en muchos de los esquemas y en muchas de las iniciativas a nivel internacional, pues que sean contratos, por ejemplo, como de 100 años. Y entonces, ¿cómo le dices a alguien? Bueno, sí, desarrolla tu proyecto para reducir emisiones, pero por 100 años, ¿no? Entonces, ese es un riesgo de diseño que hay que tener en cuenta, considerarlo, y como país posicionarnos y decir, bueno, lo vamos a hacer en el corto plazo, en el mediano plazo, en largo plazo, ¿no? Que pueda haber modalidades, que pueda haber renta de esta reducción de emisiones, ¿no? O sea, ponerle una temporalidad más real para la gente en el campo. La otra cosa que quería mencionar, bueno, por la misma situación que conlleva estos riesgos, la necesidad de tener esta burbuja nacional que respalde a la estrategia de reducción de emisiones en términos de propiciar, no sé, esquemas de aseguramiento o de garantías, ¿no? De qué va a suceder si no estamos siendo efectivos en cumplir nuestros compromisos. Todo esto creo que va de la mano con, nuevamente, y siendo repetitiva, en la alineación de políticas. O sea, esto no va a poder suceder, no vamos a poder ser efectivos y exitosos en una estrategia red a nivel nacional si no tomamos en cuenta que el problema que no podemos actuar nada más desde los bosques, sino desde todos los otros sectores, ¿no? En el grupo de trabajo participa Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Zagarpa, por supuesto, institutos como INEGI, Hacienda también está ahí. O sea, hay que reconocer que el problema es un problema que se tiene que ver desde múltiples enfoques y trabajarse de manera vinculada e integral, ¿no? Gracias, Josefina. Bueno, 100 años los puede durar una casa de madera y también un mueble de caoba, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿qué significa conservar el carbono? ¿En qué forma? ¿Y cómo se certifica eso? Y ese debate yo creo que no se acabó, a pesar de que sea pecado mencionar este tipo de cosas en el contexto de las negociaciones. Y luego, por otro lado, el tema de la rentabilidad. O sea, si hay fugas es porque los chilenos ya nos sacaron del mercado. Ya perdimos todo el mercado del centro de Estados Unidos y vamos a perder más. Y para el 20 vienen los chinos sacando su madera que están cultivando ahora. Entonces, ¿qué les pedimos a las comunidades forestales cuando el Estado no provee carreteras, ni escuelas, ni electrificación? Estamos con aserraderos de diésel, etcétera, mientras la industria automotriz recibe agua potable, exención de impuestos y lo demás. Entonces, habría que ver las condiciones de
de competitividad. Hay una correlación de 0.98 entre el índice de corrupción y la pérdida de competitividad medido. Entonces, ahí van más o menos temas que habría que ir considerando, ¿no? Maggie, a mí uno de los riesgos que me llama mucho la atención es el asunto de la expulsión. Tenemos un problema de la relación campo-ciudad y que nos pongamos en un esquema de conservar el bosque para generar bonos que se van a comercializar en el mercado internacional nos pone en riesgo de expulsar a la gente que esté ahí. Parece como que uno de los más importantes. También el desvincular o el restringir el acceso al bosque puede verse reflejado en la pérdida de servicios ambientales y bienes que generan para el resto de la población. Entonces, otra vez es la relación campo-ciudad, ¿no? No solamente es para los rurales, sino también para los que vivimos en las ciudades. El asunto del manejo sustentable del bosque, que permita detener la deforestación y capturar el carbono, es como una de las grandes aspiraciones que tendría que verse reflejada en la parte económica, es decir, tener un ingreso, una parte social, calidad de vida para la gente que vive ahí y también considerar el manejo de los recursos que están ahí, puede ser los árboles o los maderables o los no maderables, como les llaman todos los forestales, y esto también generar una credibilidad. Me parece muy importante llamar la atención sobre las experiencias previas que ha tenido el país en el uso de estos mecanismos, que no quiero dejarlos pasar porque ya pareciera como si lo pudiéramos volver a hacerlo. El primero es la burbuja de manejo de óxidos de nitrógeno que se hizo para las 3 zonas metropolitanas del Valle de México con el programa para mejorar la calidad, el ProAire, programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de México, y esto era que se creaba una burbuja de control de NOxes. La empresa que fuera más barata podría vender lo que le restara para cumplir con la norma a una empresa que le fuera más caro. A pesar de tener toda la infraestructura, el diseño financiero, la estructura institucional, el presupuesto, un compromiso muy fuerte y la sensibilidad de la población para este tipo de aspectos, todo el mundo estaba al pendiente de cuál era el IMECA, no pasó nada. Entonces, toda la inversión que hicimos como país se quedó ahí guardada. Y también esto se ha traducido en la desconfianza que hay en estos mecanismos de financiamiento para el sector rural. Eso es muy importante para mí. Pasó con el asunto de MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, y los productores de cochinitos, que vinieron empresas y les dijeron, dame nada más el terreno, nosotros hacemos la inversión y tú al contrato a 10 años y después nada más vas a obtener tú, lo que comercialicemos de los bonos de carbono, lo vas a tú a obtener, atendiendo la parte económica, y la parte social pues era mejorar, se podía traducir a mejor calidad de vida, y la ambiental atendían a un compromiso internacional en el tema. Bueno, el problema fue que las empresas españolas se fueron, y entonces ya el terreno se quedó con la zanja para poder depositar las excretas. Y el otro, que también tiene que ver con el sector rural, que es una particularidad de la propiedad de la tierra que tenemos en el país, que fue con el manejo de los residuos. También es en esquema de esto de manejo de cambio climático, que ha habido en la experiencia de una de las principales empresas que ha trabajado el tema de colocar bonos de carbono por disposición adecuada de residuos. Y es que después de que, si recuerdan, esto es competencia de los municipios, concesionar a particulares la disposición de los residuos. Después el cambio de gobierno municipal hizo que se retirara la concesión a la empresa, y ahora llegamos al problema de quién son este tipo de bonos de carbono, estos certificados, a quién le pertenecen, a quién hay que entregarle el dinero, al dueño del predio que se lo había concesionado a la empresa que ya no existe, o al municipio que había concesionado en el proceso. Estos temas son bien delicados para un proceso, desde mi punto de vista, de desarrollo rural sustentable, porque vamos a trabajar con la gente que está ahí en el caso de adoptar un mecanismo de este tipo de ritmo. Bueno, pues ya hay experiencias para sistematizar en algún momento también, ¿no? Leti, quisiera cerrar, es la última intervención, posiblemente te gustaría… Sí, muchas gracias. Hacer algún… Bueno, de entrada, yo creo que además de todos los riesgos que se han mencionado, y yo coincido plenamente, creo que Red representa también, o puede representar, una oportunidad para México. O sea, México no es visto como país
prioritario en el proceso de cambio, de mitigación del cambio climático, porque no poseemos un área forestal del tamaño de la brasileña o del tamaño de la rusa o de Indonesia, o sea, digamos, es relativamente pequeño el bosque. Sin embargo, en muchos foros, digamos, también me ha tocado verlo, el plus de México, que paradójicamente no se conoce o no se valora en México, es el carácter de la propiedad social de la tierra. Esto es visto como oportunidad para participación de los actores locales, para participación en la protección, para involucramiento, crecientemente, digamos, y yo los invito a consultar esto en Internet. México es visto como ejemplo, digamos, cuando Pina dice de silvicultura de manejo forestal comunitario sustentable, digo, híjole, es que no son más que, estirando el número, que el 15% de las áreas forestales del país, no es que sea un proceso generalizado, desgraciadamente, porque podría serlo, es minoritario, pero en términos internacionales somos relevantes, o sea, México es relevante por la propiedad social de la tierra y por el carácter, por la experiencia de manejo forestal comunitario. Digamos, esto que se ve aquí como cuestionable. O sea, uniría esta reflexión a los dos riesgos que mencionaba Pina, al de las fugas, o sea, al hecho de que la deforestación se traslade al predio de al lado. En un estudio bastante extensivo de David Bray y Elvira Durán y otros compañeros del Instituto de Geografía de la UNAM y de la Universidad de Florida, analizando áreas naturales protegidas y comunidades con manejo forestal comunitario en el sureste, Calakmul versus los ejidos mayas y de Quintana Roo forestales, vieron que el nivel de conservación era más o menos igual en uno y en otro. Calakmul no tiene población prácticamente, pero el efecto de frontera no existía, o sea, el efecto de fuga.